Muy buenas tardes, le damos a todos la bienvenida. Nuevamente estamos aquí en el programa Dios dice Uruguay para estudiar la Biblia. Volvemos hoy al libro de Mateo. Hoy vamos a estudiar del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a adentrarnos en este capítulo donde vamos a presentar a un nuevo personaje que es Juan el Bautista, muy conocido por todos, al menos de hoy día, pero vamos a empezar a indagar ¿qué realmente nos habla la Biblia acerca de él, ¿no? Le doy la bienvenida a Jonathan, le doy la bienvenida a Luis, que van a estar acompañándome en este estudio. Y bueno, pienso que lo mejor es empezar con una oración y luego vamos directo a la lectura de la palabra. Luis, te pido si te animás, vamos a hablar. Muchísimas gracias a nuestro Dios por este día, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a compartir, Señor, tu palabra, que pueda ser de provecho para cada uno de los que nos está escuchando, así como es para nosotros, Señor, y pedimos esto, Señor, en tu santo nombre. Amén. Muy bien. Y le pedimos a nuestros oyentes que nos estén siguiendo en la lectura. Le voy a pedir a Jonathan si puede estar leyendo ahí. Muy bien. Mateo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Muy bien, gracias Jonathan. Palabras fuertes del Señor, ¿no? Se viene bravo el capítulo 3, empieza embromado. Vamos a entrar un poquito de lleno en lo que es el estudio del capítulo en sí. Empezamos directamente con el versículo 1. Sí, bueno, en el versículo 1 lo que uno nota es que entra a la escena un personaje llamado Juan Bautista. Sí, vamos a leerlo. Ahí Dice: está. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Sí, como decía bien vos, Jonathan, entra ahí en escena este personaje, ¿no? Este personaje que los evangelios, el evangelio de Lucas, nos aclara un poco de él también. Misión de qué venía. Y bueno, misión de... vemos... Lucas es como que arranca antes Sí. la historia, ¿no? Viene como de más atrás. Sí, habla también desde el nacimiento de Juan Bautista, cómo fue. Claro. No sé, quizás podríamos leer algo de eso. Sí, dale. Quizá podríamos ver también, empezar en qué días. Porque tú decís porque ahí empieza, en aquellos días. Claro. Sí, en realidad aclarar, ¿no? Y está bueno la acotación que vos hacés, Luis, porque dice en aquellos días, y en realidad si uno viene en la lectura del libro, puede asumir de que es en aquellos días que en los cuales termina el capítulo 2, ¿no? ¿Cuáles son los días? Nos podríamos preguntar a lo que se refiere. Y seguramente no sean los días que veníamos leyendo ahí en el final del versículo 2, ¿no? Que hablaba de un José volviendo de la tierra de Egipto, ¿no? Decidiéndose por no ir a un lugar por el gobernador que había y demás. Pero no se puede estar refiriendo, según lo que leímos recién. No, de un versículo al otro parece que fuera de un día para el otro, pero hay un 20 y pico largo de años, ¿no? Claro, tenemos unos, sí, casi 30 años. Casi 30 años.
Además, está bueno siempre en lo que son los evangelios sinópticos, ¿no? Los evangelios Marcos, Mateo, Lucas, que son los que tienen más textos en común, o más narrativa en común. Está bueno siempre ver los paralelos. Exacto. Un poco lo vimos cuando nace Jesús, que dijimos de que vemos a José y María que estando en Belén, pero Lucas habíamos leído que marcaba de que Augusto César mandaba un censo. Sí, Y es esa verdad, información Mateo no la daba. es verdad. Entonces vemos ese complemento entre estos evangelios que son sinópticos, ¿sí? O sea, que entre uno y otro se complementan y bueno, nos da un marco más general de cómo era la cosa. Sí, podemos obtener contexto también de los otros evangelios, ¿no? Exacto. Este, Y pasa acá con esto. claro, Si acá quieres te leo en Lucas 3 de qué días está hablando. dale, porque Mateo 3 solamente dice aquellos días. Exacto. Y Lucas 3, Y Lucas 3 nos dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. es como que ahí menciona un montón de gente, de gobernadores. Desde el ¿no? César hasta los líderes religiosos de Israel. Claro. Pasando, o sea, ¿cómo es, qué escenario había a nivel de quiénes eran los que gobernaban? Que ya no estaba Augusto César, sino que era, dice Tiberio César. Sí. Había cambiado drásticamente ya la escenografía mundial, Claro. ¿sí? Y eran otros actores los que estaban. Y dice que en Está eso... bueno porque eso te ubica, no solo cronológicamente, sino políticamente, Ahí está. cuál era la situación del mundo, de la región, ¿no? Del mundo del Ahí Señor. está. Entonces, Y en realidad del mundo general, porque está Exacto. hablando de César y el Imperio Romano, sabemos que en esa época era prácticamente Era el mundo. el mundo entero, ¿no? Digo, Exacto. Entonces, para que la audiencia tenga una idea, como se dijo hoy, como dijeron Diego y Luis, está hablando acerca de unos 30 años aproximadamente desde que terminamos en el versículo 23 del capítulo 2 al versículo 1 del capítulo 3. ¿Sí? Muy bien, y ahora sí, Ahora vemos a Juan el de Bautista. este personaje nuevo, ¿no? Que aparece, Juan el Bautista, que ya, como decía recién hace un rato, es un personaje que es muy conocido, popularmente hablando, ¿no? Uno habla de Juan el Bautista y todo el mundo dice, sí, Juan el Bautista está en la Biblia, ¿no? En algún lado debe estar, pero está. Pero no, realmente no se sabe mucho, o la gente en general no sabe mucho lo que habla la palabra de Dios mismo acerca de este personaje. ¿Qué podemos estar diciendo Sí. de Juan? Lo que la Biblia nos dice es que era un precursor de Jesús. Venía antes de que Jesucristo empezara con su ministerio. Entonces vamos a ir de nuevo en esta buen paralelismo que estamos haciendo entre Evangelio. Vamos a ir de nuevo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y vamos a ir más atrás en el tiempo de esto que acabamos de leer recién, de que Tiberio era el César, de que Anás y Caifás eran los sacerdotes en Israel, y etc. Y vamos a ir antes incluso de que naciera, antes incluso de que el ángel le dijera a María que había quedado embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos hablando de María, la Madre de Jesús. María, la Madre de Jesús, exacto. Entonces, si vamos al versículo 5, que también Lucas es muy preciso en ponernos los personajes que estaban en ese momento, dice, capítulo 1, versículo 5 de Lucas, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elisabet era estéril. Ambos eran de edad ya avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar, conforme a la costumbre del sacerdocio, en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo Zacarías se turbó y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento,
porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será llamado lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces estamos viendo que Zacarías era un señor, alguien de la tribu de Leví que servía en el templo y que con su esposa eran fieles a Dios. Sí. Y lo que nos dice que de pronto cuando él estaba en su ministerio de servir en el templo, un ángel de Dios se le aparece ahí y le da un mensaje, le comunica algo. ¿Qué le comunica? Que su oración, que ahí nos está diciendo que se ve que oraban por un hijo a Dios, Sí, sí, y que se iba a dar que ella, su mujer, iba a quedar embarazada y que ahí iba a venir Juan. Algo parecido a lo que pasó con Sara y Abraham, ¿no? La Biblia tiene algo de eso, ¿no? Iba a aportar que se repite más de una vez este acontecimiento, ¿no? De que la mujer sea estéril. Sí, pero específicamente con personas que han jugado un papel importante en la Biblia. Claro. Entonces, ahí lo que vemos también es que este personaje que entra en Mateo, que Mateo no nos da todos estos detalles de Juan, lo pone a Juan ya en la cena, ya sale en su ministerio. Yo pienso que un poco también puede ser porque no nos olvidemos que Mateo, como dijimos desde un principio, está escribiendo a judíos, ¿no? Exacto. Y digo, en el pueblo judío, de la época en la cual Mateo escribía, es como que Juan el Bautista ya era un personaje conocido, ¿no? Era muy conocido. Es como si hoy a los uruguayos hablábamos de Diego Forlán, no tenemos que andar explicando todo el trasfondo. Exacto. ¿No? Pero digo, decirle a un judío de esa época, Juan el Bautista era como alguien muy reconocido, como que no. Exacto, como que no precisaba presentación. No precisaba presentación. Pero Lucas, el destinatario, cuando uno lee la introducción, es Teófilo, que probablemente era un romano, ¿sí? Que no estaba en este contexto judío y estaba también en otro tiempo. Entonces, por eso Lucas es específico en nombres, en fecha. Ahí está, en todo lo que vemos ahí. Claro. Entonces, es interesante la función que dice ahí Lucas, que el ángel le dice a su padre a Zacarías, al padre Juan Bautista, le dice que él hará volver el camino de a los hijos hacia los padres, lo hará volver, y que preparará un pueblo, ¿sí? Para que justamente el Señor pueda venir. Bueno, y eso es lo que vamos a ver también en el texto de hoy. Exacto. Entonces tenemos que verlo como una persona enviada por Dios con una misión. Ahí está. ¿Sí? Él da un mensaje. De Juan el Bautista también no es el único momento en el cual se va a hablar. No es el único momento en el cual aparece también. Más adelante, mismo en el Evangelio de Mateo, vamos a ver al Señor Jesucristo hablando de él. Hablando incluso diciendo de que este es el más grande de los profetas. ¿Sí? Por allá por el capítulo 11. Va a aparecer en varias veces, ¿no? Vamos a ver que Juan el Bautista, por causa de predicar las buenas nuevas, va a terminar encarcelado, ¿no? Y a causa de su popularidad también y demás, que va a ser va a sufrir la muerte por causa de eso, y varias cosas que el Evangelio de Mateo nos va a ir presentando poco a poco, y que hacen de Juan el Bautista un personaje prominente. Así que bueno, y este Juan el Bautista, ¿no? Estaba en aquellos días, dice acá, predicando. Predicando en el desierto de Judea. ¿Qué podemos entender con este predicar de Juan el Bautista? Bueno, quizás una de las cosas que llama la atención es que a quién le va a predicar en el desierto, ¿no? Pero también es un poco particular del obrar de Dios, ¿no? Porque vemos que Dios vino a buscar a lo vil, a lo menospreciado, todo en contra a lo que a los ojos del mundo. Claro, lo que podía ser lógico, ¿no? Si nosotros a veces si nos querríamos poner en el lugar de Dios y decir, bueno, vamos a planificar cómo va a ser la cosa, parece que mandar a un predicador, un profeta en el medio del desierto no sería lo más lógico. O como decís vos, mandar a escoger a lo vil, escoger a lo despreciado del mundo no sería lo más inteligente, pero sin embargo Dios lo plantea así. Otra cosa que me llamaba poderosamente la atención es el mensaje, sin duda, era muy poderoso, ¿no? Porque vemos que la gente iba a él, no era que él iba a predicar. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante.
Pero sí, ¿no? O sea, obviamente tenía un mensaje que provenía de Dios mismo, ¿no? Exacto. Yo entiendo que esto predicando lo podemos explicar cuando pasemos al versículo 2, qué era el contenido de esa predicación. Claro, seguro. Pero está bárbaro porque esa predicando era él dando un mensaje de parte de Dios y buscando que la sociedad de aquel tiempo reaccione ante ese mensaje. Claro. Era buscar eso, de que Dios tiene un mensaje, una comunicación de algo y bueno, que la gente se identifique con eso. Otra cosa que quiero resaltar, que quizás hoy en día no se ve tanto, era que acá nos podemos dar cuenta claramente que lo poderoso era el mensaje y no tanto él. Él como persona. Juan mismo, ¿no? Que quizás hoy día se busca más la persona, el carisma, que la virtud que tenga el mensaje. El poder del mensaje, sí. En realidad, bueno, tenemos que pensar también, que también lo vamos a ver en este estudio, que el mensaje que traía Juan era un mensaje que venía directamente de Dios y que eso se hace evidente en su cualidad de profeta, ¿no? Justamente el profeta, como decía Nicolás unos programas atrás, era aquel que traía el mensaje directo de Dios, no era un mensaje que él interpretaba, sino que era Dios mismo hablando a través de la persona. Lo usaba como medio para llegar al pueblo, para llegar. Quería preguntarte, Jonah, porque está muy bueno lo que dijo Luis ahí, pero la otra vuelta off the record, vos me decías algo del hecho de que Juan predicara en el desierto, y me hacía referencia a algo como que él cuando predicaba, algunos entienden que predicaba en medio de montes y llanuras y demás, que hacían que su voz como que se extendiera más de lo que normalmente se podría extender. ¿Podés? Sí, no, un poco esto que dice Luis también, y que dices vos también, que él no estaba, por ejemplo, en el templo predicando, él se fue al desierto, y cuando lo que dice acá el versículo 1, en el desierto de Judea, esa región se entiende se conoce que es una región escabrosa, una región inhóspita, estéril totalmente, muy calurosa, hay muchas víboras, que acá vemos que cuando leímos se menciona de otra manera, pero él usa algo de... Claro, usa algo cotidiano y que él ve todos los días como para... Ahí está. Y que es una región donde hay valles, pero también es una zona donde hay montañas. Y generalmente la gente que vive ahí, los beduinos y demás, viven en acantilados y lugares ahí en las montañas. Claro. Entonces, cuando dice acá, el desierto es como dice el nombre, desierto, no hay nada. Pero él de pronto va a ese lugar y empieza a dar un mensaje. Empieza a decir a los cuatro vientos algo. Y eso, el eco, uno puede imaginarse lo que empieza enseñando ahí, que en un desierto que no hay nadie, pero sí esas pequeñas personas y esos pequeños, ponele pastores que hayan también, ellos empezaron a escuchar algo. Y empezaron a escuchar algo distinto. Empezaron a escuchar el mensaje de Dios y en cierta manera, si seguimos leyendo que vamos a llegar, vamos a ver que llega un punto en el cual salió de ese desierto la amplificación de ese mensaje y vino, lo que nos dice más adelante, que vino Jerusalén y toda Judea. Sí, vinieron de todos lados. Entonces, un poco con esto que dice Luis, acerca del mensaje y del mensajero, nosotros vemos ahí de que esta persona, con muy poco, pero con una fidelidad a Dios lo usó de tal manera que fue fiel en lo que Dios lo puso y que el mensaje pudo llegar de cierta manera. Sí. Predicar, ¿no? O proclamar, como también algunos lo traducen, lo vamos a ver, como dijiste vos hace un ratito, explícitamente a partir del versículo 2, ¿no? Que describe básicamente cuál es esta proclamación. Ahí está, el contenido del mensaje. Exactamente. ¿Qué era esa predicación? Dice ahí en el versículo 2, decía, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Luis, explícanos un poco esto de arrepentíos, esta proclamación de Juan hacia las multitudes, ¿no? Hoy quizás también hemos dicho con varias palabras, hemos visto las raíces más o menos y cómo se vienen dando, de que hoy en día no se, como que no se, o sea, como que el significado se ha desvirtuado un poco, ¿no? O sea, no quiere decir que no sea eso, sino que no se toma como tal,
¿sí? Tú decís que la definición que había en ese tiempo de arrepentirse era distinta a la de hoy en día. Y sí, porque generaba algo práctico que quizás hoy no se ve tanto. Sí. De repente no tanto la definición como definición en sí misma, pero sí lo que la gente entiende por arrepentirse, ¿no? Porque la gente en realidad lo entiende como un sentimiento, ¿no? Un sentimiento. De hecho, yo he escuchado gente que te dice, ¿no? Sobre tal o cual situación. Mirá, no me puedo arrepentir porque no lo siento. No siento arrepentirme, no puedo, ¿no? Y es la idea un poco que tiene la gente en la cabeza, ¿no? El que asocian el arrepentirse necesariamente con un sentir, ¿no? Con un sentimiento. Digo, en la Biblia mismo tenemos casos que podemos traerlo. Por ejemplo, el caso de Judas, por ejemplo, si él se hubiese arrepentido realmente, hubiese venido a los pies de Cristo. Porque ¿qué es realmente el arrepentimiento? Sí. Yo ahí intervengo un poquito en esto. Dale. Que un poco lo que dice Luis, que en Occidente nosotros entendemos, primero, la Biblia está escrita, como hemos dicho, en griego y en arameo se escribió, pero es generalmente toda una mentalidad más que nada hebrea. Después el Nuevo Testamento se empezó a escribir en griego, pero la mentalidad sigue siendo hebrea. Sí. Entonces, Sí, en el Antiguo Testamento tenemos hebreo también, ¿no? ahí está. Es toda una mentalidad hebrea y hay muchas palabras que no se pueden traducir de una manera tal cual como fue en el origen. Entonces, pero sí la idea queda. Entonces, Occidente lo que entiende más por arrepentimiento es un pesar de la situación. Sí, como estar consternado. Exacto, exacto. O sentirse mal. Pero las palabras que expresa la Biblia cuando habla de arrepentimiento involucra un cambio en mentalidad y en conducta. O sea, literalmente la mejor quizás traducción que podría haber sería volverse, volveos, porque el reino de los cielos es acercado. Sí. O sea, que sí arrepentido en ese contexto, pero en el nuestro, como está tan desvirtuado el concepto originario, por así decirlo, queda mejor quizás volveos. Claro. O sea, cambien el rumbo, pero cambiar radicalmente. O sea que estamos hablando de que Juan Bautista estaba considerando de que las multitudes estaban con un camino de maldad, ¿no? O en un camino malo. Exacto. Era un arrepentimiento que tenía en cuenta el razonar que uno está haciendo las cosas mal y no solo quedarse en eso, sino darse vuelta y empezar a hacer las cosas bien, Claro. hablando prácticamente y en criollo. Seguro. Cambiar la mente y responder con actos sobre ese cambio, ¿no? Más que nada eso. Yo leí Sería sentimental solamente. Claro, eso y no sería el sentimiento ese que hablábamos como la culpa. Ahí está. Por eso a mí me gustó lo que cuando leímos en Lucas 1 la función de Juan Bautista. Y cuando el ángel le dice a Zacarías, es interesante lo que le dice. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, que después vamos a explicar un poco quién es, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Pero hacer volver. Claro, por eso te gusta más la traducción esa de volver. Ah, sí. Y que está buena. Está diciendo justamente eso, cambio de mente y en conducta. Sí. O sea, yo había leído otras traducciones que también decían convertidos, convertido, ¿no? Que también tiene una connotación de ese estilo. Pero muy bueno el aporte ahí haciendo el paralelo entre Lucas y Mateo. Ahora, para este arrepentimiento, ¿no? Juan proclama, ¿no? Arrepentidos, pero hay una razón de por qué, ¿no? Y justamente dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, ¿no? Y acá hemos escuchado hablar mil y un cosas acerca del reino de los cielos. ¿Qué podemos decir en este contexto particular, sin irnos mucho, a qué hace referencia Juan? Sí, es un poco lo que hemos venido hablando. Cuando empezamos a estudiar el libro de Mateo, una de las cosas que tú has dicho bastante, Diego, es que Mateo se escribió en un contexto judío, para judíos. Es para la iglesia, sí, pero más que nada en un contexto judío. Y justamente cuando vemos el cumplimiento de muchas cosas que Mateo dice para que se cumpliese la escritura, Mateo lo que está también mostrando es que el Mesías, o sea, el elegido por Dios para salvación, justamente tiene esa función de rey. Y entonces ahí fuimos cuando vimos el primer capítulo, cuando fuimos hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham en la genealogía. Justamente ese hijo de David, esa descendencia de David, era que iba a venir la persona que iba a tener ese trono eterno.
que iba a reinar para siempre. Y en eso esperaban el advenimiento del escogido de Dios como rey para reinar. Aquel que iba a ocupar el trono de David, ¿no? Exacto, ellos estaban esperando ese contexto, estaban esperando ese reinado, lo estaban esperando de una manera que es progresivo, como lo vamos a ir viendo. O sea que Pero podemos seguir diciendo de que Mateo sigue, ¿no?, esa línea de mostrar la realeza de Jesús casi que permanentemente, ¿no? Exacto. Desde el capítulo 1 hasta ahora, por Exacto. lo menos. Y lo que queda claro en este versículo en sí Mm. es que para ese reino no entra el pecado. Claro. Porque está excluyendo eso. Arrepentidos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay arrepentimiento, no hay entrada. No hay entrada. Me hace acordar un poco a la charla de Jesús con Nicodemo, Exacto. que está en Juan capítulo 3, que donde ahí el Señor le dice, os es necesario nacer de nuevo, ¿no? Os es necesario cambiar toda esa pecaminosidad. Decime sí. Sí, que no puedes entrar en el reino de Dios. Si no nací de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Claro, Está no hablando lo mismo. No puedes entrar, no puedes ver. No puedes ver el reino de Dios. Ahí está. Lo dice de las dos maneras. Exacto. Pero apunta a lo mismo. Ahora, el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo que el reino está al alcance de ustedes ahora. Ahora, tenemos que ver después más adelante, por esto es progresivo. Porque después vamos a ver que la interpretación que la nación de Israel le daba a este reino no era la correcta. Ellos estaban esperando en sí un reino político eclesiástico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Pero era con una visión farisea, de que ahora vamos a ver que entra en acción. Sí, y además lo veían como algo bien físico, ¿no? Exacto, político. O sea, era algo... nada llevado a lo espiritual, ¿no? Que un poco lo que hablábamos recién de la conversación esta de Jesús con Nicodemo, ¿no? Que Nicodemo piensa en términos físicos, en términos materiales, y Jesús permanentemente lo tiene que estar llevando al término espiritual. Al plano que espiritual. le dice, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es, y bueno, todo es. Pero no vamos a estudiar Juan ahora, vamos a seguir con Mateo. Con Mateo, ahí está. Claro. Algo más que agregar de este reino de los cielos, Luis. Bueno, como tú bien decías, también en otro libro se ve como el reino de Dios, ¿sí? Y nos está haciendo referencia al Mesías, ¿no? Al Cristo, a Jesús mismo, ¿no? Que se había acercado, ¿sí?, a la tierra, ¿verdad? Y que otra de las cosas que está bueno destacar es que más adelante, el día que el Señor venga a reinar, ahí se va a cumplir completamente que el reino de los cielos se va a ver acercado. El advenimiento del reino se completa en lo que ahí en el milenio. En el milenio, ahí va. Que después sigue, ¿no? Reinando en la eternidad. Y que Dios, tiene que quedar bien claro que Dios reina siempre. Siempre ha reinado. Claro, no es que Dios perdió su trono, ¿no? No, Dios reina siempre. A veces la Biblia muestra, ¿no?, al diablo como el príncipe de este mundo, ¿no? Y hay veces que gente se confunde y piensa, bueno, que en realidad es un mal entendimiento de pensar el reino, Dios y el diablo como un clásico, como un Peñarol nacional, y no es así. No. Dios siempre reina. Dios siempre reina. Dios siempre reina. Y bueno, el diablo en sí, en el origen, cuando el hombre cae, le entrega de cierta manera al diablo todas esas cosas. Claro. Que en realidad el administrador tenía que ser el hombre, pero el hombre cayó de esa posición. Pero el Dios usa eso. Dios usa al diablo. No el surgimiento del mal ni nada de esas cosas procede de Dios, sino que eso no es así. Sino que el diablo tiene una potestad, pero ¿en quiénes? En las personas que reniegan de Dios, que se apartan de Dios, que no quieren nada con Dios. Los hijos de desobediencia. Exacto. Ahora, el reino de Dios siempre ha reinado y siempre se cumplen los planes de Dios. Pero acá está viniendo este reino que... hay un dato que es interesante, ¿sabes? Que si nosotros leemos los evangelios, vamos a ver el reino de los cielos, el reino de los cielos, el evangelio, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y en Hechos vemos también. Pero en Hechos vemos en un contexto también judío. Después ya empieza a desaparecer esta frase. Claro. ¿Por qué? Me pregunto. Y las epístolas paulinas, no vemos tanto esto. ¿Pero por qué? Porque el romano, él no esperaba, no tenía Claro. no sabía un reino de... Cuando los gentiles se agregan al plan de Dios, por decirlo de alguna manera, como que pierde. Claro, porque el reino estaba prometido para el pueblo de Israel. Ellos, los que esperaban un reino era el pueblo de Israel. Claro. Esperaban al Mesías que iba a venir a reinar. El romano no tenía conocimiento de esas cosas. El griego no sabía de esas cosas. Pero ¿qué pasa? El mensaje que les va es que hay salvación y demás. Ellos sí entienden que hay un reino, pero entienden que ya cuando vienen a la fe entienden que no es de esa manera como lo esperaba el hebreo. Pero lo que está usando Juan acá está diciendo el reino que ustedes esperan está acá. Ahora,
La interpretación de ese reino la vamos a ver, porque es progresivo esto, ¿no? Sí, sí, Lo vamos a ver más adelante realmente en qué consistía ese reino. claro. Lamentablemente también, si bien es cierto, ¿no? Que el romano, el griego y demás no tenían esa esperanza del reino físico de nuestro Señor, también no quiere decir eso de que nunca vaya a haber un reino físico y de que siempre se esté hablando en términos espirituales, entre comillas, ¿no? Exacto. O sea, el reino físico de Cristo es una realidad en un futuro. Es una realidad. Aclararlo porque hay ciertas interpretaciones acerca de cuando se habla, ¿no? De lo que es la escatología y el futuro y demás, que dicen que bueno, que no hay, es lo más conocido como amilenialismo, ¿no? Que no hay milenio, no hay reino de Dios físico en un futuro, sino que el reino está en nuestros corazones y que va En un plano solo espiritual. directo a la eternidad. Pero hay un tiempo en que va a venir ese reino sobre la tierra y donde el hombre lo que siempre ha querido tener, la paz, que no haya enfermedad, que no haya hambre, que no hayan guerras, y que ha buscado por diferentes medios y no la ha podido encontrar, solamente ahí, en Cristo, Cristo reinando, es que el hombre va a tener esas cosas. Y que hoy tiene que ser nuestra esperanza, ¿no? Exacto. Para comunicarse con nosotros, puedes buscarnos en Facebook en Dios Dice Uruguay, en Twitter, @DiosDiceUy, o vía email a diosdiceuruguay@gmail.com.